Bueno, me hablaste de un foro de convergencia. Sí, se llevó a cabo en la Facultad de Derecho, nuevamente allí se reunieron empresarios, estuvimos conversando con Luis Miguel Echeverre, presidente de la Sociedad Rural Argentina, también con Miguel Blanco, presidente de IDEA, y con Pilu Giraudo de APRESID. Allí se presentaron posibles soluciones para problemas políticos, económicos y sociales. ¿En qué constó esta propuesta? ¿Alguna síntesis de las propuestas en realidad en lo que es gobierno e institución? Básicamente este es el aporte que nosotros hacemos al debate sobre un tema tan importante sobre qué es lo que tiene que hacer el Estado. Creemos que esta por lo menos es la opinión nuestra del conjunto de entidades que forman el foro y que parte de lo que dice la Constitución y después se pronuncia sobre una serie de actividades que no están precisamente indicadas en la Constitución, pero en las que el Estado está actuando. Por ejemplo, su rol como asistencial a los sectores vulnerables, su rol como empresario en actividades que tiene hoy competencia de la sociedad, de las empresas privadas, y cada uno de nosotros nos pronunciamos, damos nuestra opinión y después enunciamos una serie de políticas que apuntan a fortalecer el rol del Estado en aquellas cosas que debe hacer. Bueno, en una nueva presentación de propuestas para la institucionalidad, para la mejora de gobierno, están surgiendo últimamente muchas propuestas de las entidades y de grupos privados. ¿Esto es una necesidad que se está cubriendo con soluciones para los problemas? Bueno, esto es lo que entendemos por calidad institucional. Entendemos que es muy importante que todas las entidades, en este caso el Foro de Convergencia Empresarial, formado por 68 diferentes cámaras, fundaciones, asociaciones, etcétera, que dé su posición en algo tan importante como es el rol del Estado. Esto surgió de las conversaciones que tuvimos con los diferentes partidos políticos el año pasado, cuando presentamos justamente el documento de políticas de Estado. Los mismos partidos nos decían, pero bueno, acá está todo muy bien, pero falta la visión del empresariado con respecto al rol. Bueno, trabajamos todo el verano y esta es la presentación que ya hicimos el otro día y el debate aquí en la Facultad de Derecho. Nos parece muy importante que cada sector, cada integrante de la economía, de la sociedad, pueda decir claramente por escrito qué es lo que espera del futuro, qué es lo que espera para poder, en este caso, el caso empresario, expresar todo su potencial. El año pasado decíamos que en el caso que se cumplan las políticas de Estado, que a nuestro entender son necesarias, se pueden generar en 10 años 3 millones de puestos de trabajo formal. O sea, no es menor que haya un sistema, que haya reglas de juego, que haya un reglamento en el cual se pueda desarrollar ese potencial. Entonces, de nuestra parte es decir cuáles son esas reglas. Ahora está abierto el debate con partidos políticos, otras organizaciones, para que se puedan hacer aportes, pero no retroceder, no mirar para atrás, sino mirar el futuro y aprovechar todas las ventajas que tiene nuestro país y el desafío que significa poder estar integrados en el mundo, invirtiendo, arriesgando, pero sobre todo generando empleo formal. ¿Cuál es el déficit que analiza el campo institucionalmente en nuestro país? ¿Cuáles son las falencias institucionales que encontramos? Bueno, yendo específicamente al campo, todo lo que ha hecho el gobierno en estos últimos 10 años perjudicó a la producción. La intervención de los mercados, la política de precios máximos, precios mínimos, prohibición de importar, prohibición de exportar, los diferentes tipos de dólar, la inflación, el cepo cambiario. Bueno, todas esas cosas perjudican a la producción, que vemos cómo a partir de lo que te acabo de decir, en Argentina fue negativo y vemos como otros países como Uruguay, Paraguay, Brasil hicieron exactamente lo contrario y no solamente desarrollaron sus sectores agropecuarios y agroindustriales, sino que generaron divisas, sus bancos centrales tienen cada vez más reservas, no tienen inflación y tienen alimentos a la altura del poder adquisitivo local y hay pleno empleo. O sea que está claro en Latinoamérica, está Argentina y Venezuela por un lado, a contramano de lo que fue el progreso de otros países que tomaron un camino diferente y que les fue bien. ¿Qué es lo que está hoy necesitando institucionalmente nuestro país que sale en este tipo de propuestas? Bueno, creo que básicamente es volver a tener una institucionalidad de calidad. Me parece que Argentina es un país que tiene enormes oportunidades
y enormes ventajas comparativas, pero la única manera de poder transformar estas ventajas comparativas en ventajas competitivas es logrando una elevadísima calidad institucional. Así que me parece que en ese área hay mucho por hacer y lógicamente también aguardamos que el próximo periodo presidencial represente un mundo lleno de oportunidades ante los desafíos que tenemos para ir transformando la Argentina en una república mucho más consolidada, que debería traducirse también en una mayor presencia del interior, ¿no es cierto?, del federalismo, que es una cosa que siempre desde el campo argentino propugnamos. ¿Cómo se analizan las propuestas que están surgiendo últimamente, por ejemplo, de grupos privados, como el Foro de Convergencia, como son las entidades agropecuarias? Mira, lo más interesante que yo veo en todo este proceso es que por primera vez estamos trabajando en convergencias. Y no tanto o no siempre en consenso. Vos sabés que los consensos, que estemos todos de acuerdo, a veces es muy difícil y termina siendo simplemente un consenso de temas muy superficiales, muy light. Mientras que la convergencia es aceptar y valorar que hay diferentes opiniones, que hay diferentes puntos de vista y justamente hacer de esa diversidad una riqueza. ¿Cuáles serían las instancias en las que el gobierno, el próximo gobierno o el actual Estado tiene que converger para poder tener buenas propuestas institucionales en este caso? Básicamente es un diálogo entre distintas versiones o visiones del país hasta ir confluyendo por consenso gradual en una visión única y ahí tener un plan estratégico que quiere decir a dónde ir y cómo llegar para poder hacerlo realidad. Porque a veces hemos tenido visiones que después no se concretaron. Así que yo me voy a basar en esta exposición en el rol del Estado como el que piensa la estrategia del país a larguísimo plazo y la va impulsando en los distintos sectores desde el punto de vista de la mejor alternativa para el país. Así como tuvimos en su momento la oposición de la generación del 80, 1880, que discutieron cuál era la mejor economía, en aquel momento resultó la inglesa, cuál era la mejor cultura, la francesa, cuál era la mejor educación, la americana, trajeron las maestras americanas, cuál era el mejor ejército, el alemán, hasta se copió el casco del ejército alemán, y todo eso se produjo en una gran discusión dentro de la sociedad y del Estado acerca de la A o la O, adaptamos o adoptamos. Y lo que decían adoptamos, decían nosotros nos llegamos a adaptar y lo destrozamos, mejor adoptemos. Pero finalmente triunfó la posición de que había que adaptar a nuestra idiosincrasia todas esas cosas. Y funcionó por unos 60 años, pero después no volvimos a hacer ese ejercicio. Hoy lo que proponemos es volver a hacer ese ejercicio entre todos y organizar el país con una visión de futuro de 30 años adelante para ir llevándola a cabo. Orlando Ferreres hablaba de una adaptación que tenía que hacer este gobierno para poder llegar a un punto de convergencia. Hoy el campo está yendo por ese camino, teniendo en cuenta que hay varias propuestas de las diferentes entidades para poder llegar a una solución de los conflictos que hay hoy en el sector. En general estamos viendo todos en el sector agropecuario las oportunidades que nos brinda el mundo y ahí convergemos todos. Sabemos que Argentina puede producir muchísimo más, generar empleo, desarrollarse aprovechando las infinidad de oportunidades que tenemos en el mercado exterior, tanto carnes, fibras, biocombustibles, granos, y todo eso se puede transformar en empleo y desarrollo en nuestro país. Ahí convergemos prácticamente, te diría, todas las instituciones agropecuarias y estamos viendo ese horizonte que es un futuro que se puede capturar inmediatamente y lo tenemos al alcance de la mano. ¿Cómo se siente el campo visto como parte miembro del Estado en falta de institucionalidad? ¿Cuáles son los puntos que están haciendo necesario que el campo esté unido a la institución? Bueno, primero que nosotros encontramos en el Foro de Convergencia una oportunidad más de la que venimos pregonando desde la institución, de trabajar unidos, trabajar en conjunto y no solo puertas adentro de la comunidad agroalimentaria, sino con las otras organizaciones e instituciones del país. Así que ese fue definitivamente el primer gran logro de poder ser parte del Foro de Convergencia.
y sin lugar a dudas hoy se resume con el rol de un Estado que lamentablemente está confundido con la actualidad de la propuesta del gobierno y también nos hace repensar una vez más el rol nuestro de los ciudadanos comunes, más allá que estemos nucleados en instituciones, cómo podemos ser parte de este cambio involucrándonos cada uno de nosotros. Así que esa es la fortaleza que nosotros vemos en el camino a recorrer.